profética más segura es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, pero la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y qué importante como mamás poder inculcar a nuestros hijos. Pablo le decía a Timoteo que tenía una abuela y una madre que inculcaron una fe no fingida en Timoteo. Y qué lindo es poder nosotros ser parte de eso, mamás, poder inculcar una fe no fingida, una fe. Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si queremos inculcar a nuestros hijos una fe no fingida, tenemos que acudir a la palabra, porque la palabra es la fuente de nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos beneficios de la palabra profética. Y yo veo un beneficio importante, que es practicar la palabra, la práctica. Ese es el primer punto de este día. Y el versículo dice así, en 2 Timoteo 2, 14, 16, dice: recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, Dios está diciendo a través de su palabra: no estés discutiendo, no estés discutiendo acerca de palabras. Es malo discutir. Fuimos a la campaña, ¿no es cierto? Y con mis hijos no te metas. Era una manifestación pacífica, pero sí teníamos un mensaje contundente para decir: con mis hijos no te metas. Pero algo, decíamos: no discutan, no entren en contienda, no entren en ese ir y vuelta, tira y afloje de estar discutiendo sobre... No, el Señor no quiere que andemos en estas cuestiones. Y acá la palabra de Dios es clara. Pablo le dice a Timoteo: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. No es provechoso estar discutiendo, sino que es para perdición de los oyentes, porque perdés quizás una persona que puede llegar al conocimiento de la verdad por estar discutiendo acerca de diferencias. Nosotros estamos llamados a mostrar la verdad y nada más que la verdad. Y así con nuestros hijos, mamitas. Nosotros tenemos que transmitir una fe no fingida, no actuada, una fe real. Y esa fe real viene por la palabra poderosa de nuestro Dios. Y sigue diciendo: procura con diligencia. Procura con diligencia. O sea, ponete las pilas, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, yo tengo que procurar siempre estar pendiente, con diligencia, con preocupación, o con ocupación, mejor dicho, ¿no? Porque estamos llamados a ocuparnos, no a preocuparnos, pero ocupados en esto, en la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Todos los días yo me presento delante del Señor. Sabemos que la palabra de Dios dice que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Podemos alcanzar el oportuno socorro en el Señor. Entonces yo todos los días me presento delante de Él a través de la palabra y la oración, un ida y vuelta con Dios. ¿Y qué dice? Aprobado. Podemos ser aprobados o desaprobados, ¿no es cierto? Tenemos que presentarnos a Dios aprobados. Siempre esto me suena a integridad. Una persona que ha aprobado, ¿no es cierto? Una persona aprobada, un siervo de Dios aprobado, una persona íntegra. La palabra íntegra viene del término que no tiene de dónde agarrarse. Entonces yo tengo que vivir de tal manera que la gente no tenga nada malo que decir de mí. Obviamente que hay gente que quiere difamarnos, ¿no es cierto? Pero nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que todos los días ir a Dios con la palabra, la oración,
¿no es cierto? Y presentarme a Él aprobado. ¿Cómo hago esto? A través de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es un ejercicio espiritual. Hay muchas cosas que yo tengo que practicar. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, si bien yo la tengo ahora en un celular por la practicidad, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios como quieras, en tu libro, la Biblia o en el celular, pero tenés que aprender a usar esa palabra. Yo era una de las que no sabía mirar una película. No les gustaba a las personas estar conmigo. Me metía mucho en la película. O sea, ustedes los que me conocen saben que, bueno, Dios me dio ciertos talentos para el teatro, para el arte y crear historias. Y, bueno, yo me metía en una historia, en la película. Y mis hermanos, mis parientes, no querían. Cállate, Marisa, cállate, Maru, cállate. Porque yo estaba, pero dale, pero esto, el otro, igual, partido de fútbol. Messi, dale, patea, no sé nada de fútbol, pero yo opino, ¿no? Pero bueno, lo mismo con las películas, ¿no es cierto? Me meto tanto en las películas, ahora no tanto, ahora no es así, porque ya lo distinguí y dije, no, esto lo tengo que cambiar. Pero cuando yo era chica, me acuerdo de una película que estaba, ¿viste? Ahí un soldado todo armado, tenía su espada, tenía todo para vencer, ¿no es cierto? Iba todo con una prosa impresionante de soldado, pero ahí estaba el enemigo y en un momento se queda paralizado y no saca la espada. Nosotros podemos como cristianos, y yo, bueno, ahí les cuento, ¿no? Que yo desesperada, pero saca la espada, pero saca y dale duro. Y me metía tanto en la película y esa escena la recuerdo tan bien, ¿no es cierto? Pero eso me hacía pensar, cuando pensaba en esto, que muchas veces somos soldados. La Biblia nos muestra en Efesios 6 que tenemos que usar la armadura del cristiano, ¿no es cierto? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, con la cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Me tengo que poner el apresto del evangelio en los pies, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero yo pensaba en esta semana, muchos de nosotros estamos armados, somos buenos cristianos, estamos bien puestitos, bien parados en las cosas del Señor, pero cuando tenemos que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no la sabemos usar. Y tenemos que aprender. Esto lleva práctica. De alguna manera tenés que aprender a usar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A veces no la sabemos usar. Y la Biblia dice que use bien la palabra de verdad. Yo la tengo que aprender a usar. ¿Por qué dice esto? Porque hay algunos que la usan mal. Yo me acuerdo de un tío de Jimmy. Era un gavilán. Era tremendo. Me acuerdo en ese tiempo había una novela que se llamaba Dos mujeres y un camino. Y él, yo hago lo mismo. Yo tengo dos mujeres, una acá, tenía un montón de mujeres. Cuando murió ese tío, brotaron un montón de hijos por todos lados. Tremendo, ¿no? La vida de él. Pero él era así, ¿no? O sea, él decía, pero bíblicamente puedo apoyar lo que yo estoy diciendo. Pero tío, por favor, o sea, ¿cómo bíblicamente? ¿No Salomón? ¿No viste tú? Mil mujeres. ¿Y David? David, yo sigo esos personajes bíblicos. Pero vos viste cómo terminó David. ¿Vos viste lo que pasó con Absalón? Seguiste leyendo o te quedaste centrado en eso. O de pronto Salomón, ¿cómo terminó Salomón? Las mujeres desviaron su corazón. Se fue tras la idolatría. Llegó a escribir Eclesiastés, que si bien es un libro inspirado por Dios, es un libro que muestra mucho la depresión de un hombre que se apartó del Señor, que dejó la palabra de Dios y no le encontró sentido a nada. Vos lees Eclesiastés y nada, todo vanidad, todo.
nada sirve, no tiene propósito, ¿no es cierto? Es tremendo el libro de Eclesiastés. Sí podemos sacar muchas perlitas. Ah, bueno, pero no era el hombre más sabio. Sí, él pidió sabiduría para gobernar un pueblo y la tuvo. Quizás debió ser más específico, o realmente pensar en la sabiduría es algo que se adquiere a través del ejercicio, la práctica en cuanto a lo espiritual. Porque si vos dejás una práctica de leer la palabra de Dios constantemente, no vas a mantener un nivel espiritual alto. Yo antes era deportista. Al no practicar, todos los músculos, bloom, ¿no? Bueno, la cuestión es así. Yo lo que tengo que hacer es practicar en la vida cristiana. Y algo muy importante que nosotros tenemos que hacer en cuanto a la palabra de verdad es usarla bien. Y para eso yo debo practicar. Y si tengo que memorizar, tengo que empezar con las áreas débiles en mi vida. Yo tengo que visualizar cuáles son las áreas débiles en mi vida y tengo que usar la palabra de verdad y saber cortar esa mentira que estoy creyendo. ¿Me entienden? Tengo que aprender a usar bien la palabra de verdad. Más evita, dice, las profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad. Muchas veces nos nubilamos, somos seres impresionables. A veces alguien habla bonito y dice su discurso precioso y adorna sus palabras. Y esto, wow, ¿no es cierto? Pero en realidad la palabra es la que transforma. Uno puede hablar muy bonito, tener un discurso, vanas palabrerías, pero dice, evita profanas y vanas palabrerías, que dice que conducen más y más a la impiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La Biblia dice, retenedores de la palabra fiel, tal como fue enseñada. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con el ejercicio de la memorización? ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Y algo muy lindo que te puede servir. Detectás un área débil en tu vida, buscate una verdad bíblica. Aprende a usar la palabra de Dios, bien la palabra de verdad. Y empieza a transformar desde adentro tu vida. Te dejo con este pensamiento y mientras tanto viene Yair a compartir el otro pensamiento en cuanto a los beneficios de la palabra de Dios. Decíamos que la palabra de Dios debemos practicarla. La primera consideración es práctica. Y en este punto te dejo con este pensamiento. Practicar la palabra es el ejercicio de la santidad. Practicar la palabra es el ejercicio de la santidad. La Biblia dice, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y lo que somos se provoca con la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Bueno, buenas noches. El punto que me tocó es prosperidad. Y muchas veces pensamos en la palabra prosperidad como algo económico nada más, ¿no? Muchas iglesias enseñan de que no, que damos esto y Dios nos da mucha plata, que nos va a bendecir con negocios, que nos va... Y sí, puede ser la voluntad de Dios que nosotros podamos tener plata, que podamos tener riqueza para su gloria, ¿no? Pero yo acá en este pasaje, en Josué 1, 8 a 9, le encuentro otro enfoque a esta palabra. Porque en Josué 1, 8 a 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Este libro nos ayuda a prosperar en nuestro camino. Pero esa palabra prosperar yo le encuentro el sentido de prosperar hacia la voluntad de Dios. Ahí es donde encontramos la mayor prosperidad en nuestras vidas.
haciendo la voluntad de Dios. De ninguna otra manera vamos a encontrar esa satisfacción que tanto buscamos. Hacer la voluntad de Dios tiene que ser nuestro objetivo, porque muchas veces nos desviamos en cosas vanas, preocupaciones nuestras, sentimientos, y sí son válidos nuestros sentimientos, son válidos nuestras emociones, nuestras preocupaciones día a día, que tengo que pagar tal cosa, que tengo que hacer tal cosa, que necesito plata para mi diario vivir. Pero Dios nos da la solución acá, que tenemos que tener siempre con nosotros este libro de la ley. Esto es lo que nos va a guiar. Si nosotros nos apartamos de esto, estamos perdidos. Si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, estamos perdidos. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nuestra vista tiene que estar en el reino de Dios, en su justicia. Imagínense a ustedes así, viendo para arriba, y Dios revelándoles a ustedes lo que van a tener que hacer. Porque nosotros muchas veces queremos estar así buscando la solución, buscando tal cosa y necesito para la renta, para pagar el auto, pero ¿por qué no mejor estamos así y que Dios nos dé su palabra, nos dé la solución? Él nos va a dar la solución. Ese es uno de los beneficios de la palabra profética. La prosperidad, pero la prosperidad la encontramos solo en Él, buscando en sus caminos. Y dice: y todo te saldrá bien. En la voluntad de Dios hay bendición. En la voluntad de Dios siempre hay bendición. Si Dios quiere, en su voluntad nos va a dar lo que sea, como les había dicho antes. Plata, autos, para su gloria, ¿no? Porque siempre eso tiene que ser nuestro pensamiento. Si tengo esto, lo voy a usar para la gloria de Dios. Si tengo un auto, un ejemplo que desde chiquito me queda marcado es mi papá. Mi papá siempre fue su sueño tener una camioneta grande, una van, para poder utilizarla para actividades de la iglesia. Y yo veía como muchas personas querían un auto así lujoso, que para facherear, no, y mi papá estaba pensando uno que sería bueno tener una Traffic para poder transportar a los hermanos de la iglesia, para poder llevarlos a retiros, para poder hacer tal cosa. Y yo, wow, qué hermoso que podamos tener una mentalidad así, que nuestros bienes, los que Dios nos da, los podamos utilizar para su gloria y honra. Y Dios, obviamente, si nosotros tenemos esa mentalidad, Dios va a prosperar nuestro camino. Dios va a prosperar. Y yo hoy veo esta hermosa iglesia y veo cómo Dios ha prosperado. Ha pasado por varios cambios y yo veo los jóvenes sirviendo con toda pasión, llegando temprano a su edad. Yo les digo, a mí es difícil que me tengan así sirviendo. No, yo era, ay no, que no quiero hacer esto, que no. Pero yo los veo con esa pasión, sirviendo, cantando. Y eso, Dios ha prosperado por el trabajo, por esa visión que ha tenido mi papá, creo yo. Porque yo les digo, para mí, mis padres han sido un ejemplo muy grande en mi vida. Y yo puedo ver cómo Dios ha sido fiel. Y ellos siempre me han puesto eso en la cabeza, de que tengo que poner mis ojos arriba, en Dios. Y Dios te va a mostrar su voluntad, te va a prosperar. Él se va a encargar. Y un pensamiento, el pensamiento que
que está para este punto es: no creo en el evangelio de la prosperidad, sino en la prosperidad del evangelio. Como les decía, muchas veces hacemos cosas para que Dios nos dé algo a cambio. No, nosotros tenemos que enfocarnos que el evangelio prospere. Que el evangelio prospere, porque Dios no escatimó enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Él nos dio. Él siempre pensó en darnos a nosotros. Y nosotros muchas veces pensamos en recibir, dame. Pero también tenemos que dar ese amor que una vez recibimos. Un poquito de nuestro tiempo, un poco de nuestros recursos. Buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Marisa nos hablaba de ese beneficio de la práctica, lo que produce nuestra vida práctica, ¿no es cierto? Lo que es el diario vivir, cómo tiene que ser nuestra conducta, nuestras acciones. Se habló también, como en este caso, de la prosperidad. Cuando uno ve el beneficio de la palabra profética, produce prosperidad en nuestra vida. Como dice Jair, no creemos, no estamos expectantes de un evangelio de prosperidad, pero sí creemos que cuando uno se concentra en Dios, Él prospera tu vida. Amén. ¿Ah? Es distinto estar pensando a veces cuando el pensamiento está, me acerco a Dios, pero porque creo que Él me va a prosperar. No es eso, ¿no es cierto? Es el asunto de acercarse a Dios, porque sé que Él tiene mis asuntos y Él sabe cuál es mi necesidad. Amén. ¿Ah? Y por último, pureza. Los beneficios de la palabra profética producen pureza en nuestras vidas. Pureza. Ahora, Salmo capítulo 19, Salmo 19, versículo 7 hasta el versículo 8, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Yo aquí resalté dos oraciones. Convierte el alma primero, ¿no es cierto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es tan perfecta que es la que tiene la facultad de enderezar tu vida. Es tan perfecta que es la que tiene la facultad de cambiar pensamientos negativos que quizás tienes en tu diario vivir y lo transforma por pensamientos positivos, ¿no es cierto? Es tan poderosa, la ley de Jehová es tan perfecta y tan poderosa que convierte tus emociones, que quizás estás pasando por momentos muy difíciles emocionalmente hablando, y eso te causa tristeza, pero cuando la palabra de Dios empieza a introducirse en tu vida, empieza a ser como un bálsamo que te da tranquilidad y te sana tus heridas, empieza a sanar tus aflicciones, empieza a sanar tu rencor, tu bronca hacia otras personas. Convierte el alma. No hay remedio tan precioso y preciso como la palabra. Cuando nosotros empezamos a buscar en ella día a día, justo Jair me decía cuando hablaba Marisa, sería bueno aquí promover la app Vamos Juntos, la que cuando vino Pablo Logacho y nos habló de Vamos Juntos, de esa app que se puede bajar del internet, de las aplicaciones se lo baja gratuitamente. Y yo cada día, les soy sincero, cuando empecé esta semana, bajé la app a mi celular y puse algunas cosas que son debilidad de mí, porque no somos perfectos, ¿no es cierto? Y ahí te hace un cuestionario. Y puse cosas que me eran difíciles, y entre esas quizás
el hecho de querer ver una reacción rápida de las personas en tomar decisiones. Es como que uno se desespera en que otros. Y una de esas, es una de esas cosas que resalta ahí y me manda versículos, ¿sí?, en base a mis debilidades y a mis fortalezas también. Y esta semana Dios ha estado hablando con distintos versículos que fueron llegando a mi corazón, hablando a aquellas debilidades en mí. Eso es lo que hace la palabra, ¿no? Qué buena aplicación esta que podemos bajarla, porque al uno hacerle sinceramente al cuestionario ese, justo te da los versículos claves que te ayudan cada día a tu vida. Y me ayuda a mí. No le voy a decir cuáles son mis debilidades. Mi esposa las conoce. Y a veces ella es mejor que la app, ¿no? Que en la aplicación vamos juntos y me da versículos ahí exactos. Pero el asunto es que convierte el alma. Usted no me va a levantar la mano en este instante ni va a decir, yo sí hago eso, pero ¿cuántos están leyendo la palabra todos los días? ¿Cuántos están meditándola? ¿Cuántos están buscando respuestas en ella cuando estás afligida o afligido? Cuando no sabes cómo cambiar a ese hombre cabezón que está al lado tuyo en tu casa. Cuando no sabes cómo reaccionar cuando un hijo desobedece o sigue persistente en cosas y que te hacen desesperar y no sabes cómo reaccionar. Y tus actitudes son con bronca, quizás malas palabras, con actitudes de empiezas a rechazar a aquellos que te empiezan a provocar, te dan bronca. ¿Sabes qué te digo? La palabra de Dios es aquella que viene a sanar, convierte el alma. ¿Lo vamos entendiendo? La ley de Jehová es perfecta, ¿qué? Convierte el alma. A ver, todos juntos decimos convierte el alma. Digo yo, la ley de Jehová es perfecta, ¿qué? La ley de Jehová es perfecta, ¿qué? Dile al que está al lado tuyo, la palabra de Dios convierte tu vida, convierte tu alma. Transforma tus tristezas en alegrías. En serio, lo transforma. Transforma tus tristezas en alegría. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es tan fiel el testimonio que está escrito en su palabra que nos hace a nosotros, hace sabio al sencillo. Dios te da justo la respuesta precisa en el momento que vos estás hablando a alguien. Cuando alguien te provoca, en vez de reaccionar con bronca, cuando la palabra de Dios está todos los días siendo meditada, leída, o 1, 2 versículos, o 2 capítulos, y hay algún versículo que te impactó, vos empiezas a hablar la palabra, reaccionar distinto, ¿no? Y empiezas a dar una respuesta, no como la gente a veces quisiera escuchar para después tirarte una bronca y lanzarte un abogado por las injurias que le estás dando, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no es cierto? El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio y sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice ahí, que alegran el corazón. La palabra es la que te da la sanidad, alegra tu corazón, alegra tu alma. Yo un tiempo, cuando aún estando, a veces uno por los quehaceres diarios, por las cosas que uno empieza a hacer, trabajando aún en la obra, quizás uno piensa que solo viendo por ahí rápido un versículo o algo, piensa que eso le ayuda en el día, y por ahí cuando uno empieza a tener aflicciones, dice, a ver, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué no está tan clara la situación? ¿Por qué no puedo ver la situación que se avecina de la forma con tranquilidad y todo eso? Y cuando uno piensa y viene ese instante, tenés que tener más tiempo con la palabra. A veces pasamos más tiempo con otras personas,
A veces dedicamos tiempo a otras cosas, a otros quehaceres, quizás a la televisión, quizás a ver el fútbol, quizás dedicamos más tiempo a nuestros trabajos también, pero no separamos ese tiempo que Dios necesita tener con nosotros para hablar a la intimidad de nuestro corazón. Y cuando tenés esa intimidad, empiezan a aclararse cosas. La Biblia habla claramente, hay un capítulo destinado en la Biblia que nos habla de lo que produce la palabra en nosotros. Salmo 119, léanlo. Hay varias canciones que se han inspirado en el Salmo 119. Y varios de esos versículos me han impactado. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, versículo 9 y versículo 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que produce la palabra, pureza. No nos hace pecar, nos ayuda a evitar alguna catástrofe en nuestra vida, porque nos empecinamos en no depender en Dios, en su palabra, y queremos tomar decisiones por nosotros mismos. Pero cuando descansamos en la palabra, todo se aclara. Cuando empecé a descansar en la palabra, se aclaró el panorama de mi futuro. Cuando empecé a descansar en la palabra, supe qué carrera tomar en mi vida. Cuando empecé a descansar en su palabra, empecé a divisar qué paso quería el Señor que haga, o estudiar en Ecuador o irme a la Argentina. Cuando empecé a descansar en su palabra, supe que era la tarea que Dios quería que yo me dedique. Cuando uno empieza a descansar en su palabra, empieza a identificar cómo me gustaría criar a mis hijos. Pero antes de criar a los hijos, ¿cómo me gustaría? ¿Qué haría yo por la esposa que Dios me daría? Y cuando la palabra está en medio de todo, es esa palabra que empieza a mostrarte claramente cómo tiene que ser tu proceder diario en estas semanas, en cómo tenemos que proceder ante estas leyes o estas modificaciones. Entonces, cuando no descansas en la palabra, empieza la desesperación, pero siempre la palabra de promedio. Señor, tenemos que marchar, tenemos que dar una voz, tenemos que acercarnos a tal político a hablar, tenemos que hablar con tal persona o con tal profesor o con tal persona, con ese doctor o no. Cuando descansas en la palabra, Dios te da una respuesta clara y una seguridad. Y cuando vas con esa seguridad, el Señor va respaldando, ¿sí? Son puertas que se abren. Y esto te hablo de tu diario vivir. Eso es andar con pureza. Podés hacerlo. No está lejos de tu alcance el descansar en la palabra, ¿es cierto? ¿Sí? Pero vemos que la palabra, cuando no es usada en el tiempo oportuno, la pureza de nuestras vidas se posterga. ¿Escucharon? Ahora puedo decidir vivir en pureza. Ahora puedo decidir cambiar mi mente. Ahora puedo decidir cambiar el repertorio de mis palabras. La Biblia dice, hay un pensamiento, mejor dicho, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? La Biblia dice, el que se junta con necios, necio es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cuál es el antídoto que guarda el corazón de nuestras vidas? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios todos los días. ¿Y cómo nos habla Dios? Por su palabra. ¿Escuchó? Por su palabra. Yo me enojaba cuando no necesitaríamos tantos consejeros si nosotros vamos a la fuente. ¿Entiende? Pues estamos para ayudar. No estamos lavándonos las manos tampoco diciendo, no te vamos a ayudar. Lee la Biblia.
Pero si hay la necesidad, vamos a extenderte una mano, pero siempre el consejo va a ser, empieza a meditar en la palabra, léela, busca a Dios, Él te habla por su palabra, y eso es lo que te trae pureza. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esta es la otra parte que yo subrayé, que subrayamos. El precepto de Jehová es puro. ¿Escuchó? ¿Qué es el precepto de Jehová? ¿Qué es el precepto de Jehová? Puro. ¿Qué es el precepto de Jehová? Puro. Pero dígalo más fuerte. ¿Qué es el precepto de Jehová? Puro. Es puro. Que no hay mancha en la palabra de Dios. No hay contaminación. Es viva. Como dice Timoteo, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Eso es la palabra. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne las intenciones, los pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Hasta ahí llega, es como el bisturí que hace los cortes perfectos. Eso hace la palabra. Y cuando empecé a experimentarlo, dije, yo me quedo con la palabra y voy a escucharle a Dios. Y no movemos un dedo con mi esposa si no buscamos en la palabra. Si Dios no nos ha dado un sí o un no, ¿entiende? No movemos un dedo. No invertimos quizás en algo que estábamos pensando porque creíamos que era una necesidad nuestra. Hasta ahora el Señor no nos permite tener algunas cosas que me hubiera gustado tener. Porque el Señor, cuando empieza a hablar, te dice, esto es lo que necesitas vos. Porque yo sé que el Señor, si yo me empiezo a hacer de muchas cosas, de muchas posesiones, quizás uno va a encontrar comodidad, porque lo veo en una raíz familiar mía. Cuando hay mucha comodidad, hay mucha de decir, bueno, no acepto más desafíos. Pero el Señor sabe hasta dónde me da, o Él sabe. Por eso hay un pasaje que... Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra. ¿Escuchó? No dice, es pura la palabra de Dios. ¿Qué dice? Sumamente pura. Repetimos juntos. Sumamente pura es tu palabra. Decirle al que está al lado tuyo, no por recriminarle, pero para hacerle acuerdo un poquito, vas a ser de profesor ahora. Decirle al de al lado tuyo, a la persona que está al lado, sumamente pura es la palabra. Sumamente pura. ¿Sí? Y dice al final, y la ama tu siervo. ¿Amas la palabra? Es tan pura, pero quizás te estés olvidando de amarla. Ahora hay que decidir amarla. Amor es una decisión, ¿no es cierto? ¿Sí? Amor es una decisión. Hoy tienes que decidir, voy a amar la palabra. Decido amarla. Pero no se ama en lo que no inviertes tiempo. ¿Sí? Tienes que amarla, pero invertir tiempo. Invertir tiempo en la palabra. ¿Cuántos se van a desafiar a buscar versículos? A pedirle a Dios que le hable. A veces dejo este pensamiento y yo les invito a ponerse de pie. La palabra te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la palabra. La palabra te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la palabra. Para contrarrestar cosas que pasen, para poder solucionar problemas familiares, para poder sanar aquellos pensamientos que tu mente se ha producido, donde piensas cosas muy feas, quizás en pornografía, donde piensas en matar a alguien porque te causa mucha bronca, donde piensas en vengarte de tu suegra porque se ha metido mucho en tu hogar, cuando piensas en tantas cosas de horror hacia alguien porque te han hecho mucho daño, porque quizás dañaron tu vida burlándose, hubo mucho bullying.
donde hubo quizás un asunto de que empezaron a decirte cosas que te hirieron. ¿Sabes? La palabra es la que te aleja de pensamientos que pueden dañar tu vida. ¿Sí? Ahora es tiempo de poder decidir tomar la palabra de Dios, aferrarnos a ella, leerla, hacer un plan, ¿sí? Y si no podés, hablar con nosotros. Nosotros muchas veces no podemos darte ideas, darte cómo empezar a tener un orden, a leer la palabra, a pedirle a Dios que te hable para solucionar un problema, ¿sí? Ahí en el silencio de tu corazón.